Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Brujo X, donde el hechizo más poderoso que existe es tu imaginación. Bienvenidos a este nuevo podcast que va a hablar sobre literatura, donde haremos muchas adaptaciones sobre muchos cuentos e historias que ya existen, pero también contaremos historias inéditas, muchas que serán obra de aquí del autor, que es el que hace uso de la voz. Así que espero que si ustedes son amantes de la literatura, disfrutan las buenas historias y sobre todo les gusta conocer y aprender un poquito más del mundo, pues bienvenidos a este nuevo podcast que tiene la finalidad de dar a conocer mucha de la información que existe en este amplio universo de ideas. Así que, antes de comenzar, quisiera darles un agradecimiento a todas las personas que me están escuchando esta primera emisión. Este es el capítulo 0, es decir, es el capítulo de prueba, apenas vamos a presentarnos. Yo soy Tabo X y este es mi podcast. Así que vamos a comenzar hoy con una pequeña historia para platicar de un personaje que ha servido de inspiración para fomentar este programa. Y estoy hablando de un personaje que ni siquiera cuando existió nada de esto existía. La comunicación electrónica que hoy tenemos y el alcance que podemos tener de difundir nuestras ideas es inédito. Sin embargo, este personaje tampoco se esperaba lograr nada de lo que hizo, así que no sé, tal vez un poco de su vida la veo reflejada en la mía y he decidido que tomarlo como prueba para esta primera grabación, así que espero que les agrade. Esta semana vamos a conocer la historia de un escritor francés. Seguramente conoces los cuentos de La Caperucita Roja, La Cenicienta, La Bella Durmiente o El Gato con Botas. Bueno, todos estos cuentos que mencioné son famosos y conocidos gracias al autor, que es el escritor francés Charles Perrault, del cual vamos a conocer su historia. Primero debemos ubicar a nuestro personaje. Es Francia del siglo XVII. En esta época Francia tiene una sólida monarquía que se está expandiendo por el mundo, conquistando territorios en África, Asia y América. Ya no es más un país débil al que sus vecinos pueden invadir cuando quieran. Esta es una Francia muy distinta a la que conoció alguna vez Juana de Arco. Esta es una nación en donde las imprentas publican periódicos y cerca del 10% de la población ya sabe leer y escribir, y es una cantidad que va en aumento. El 12 de enero de 1628, en París, nacen los gemelos François y Charles Perrault, en una casa de familia rica de la burguesía francesa. Sin embargo, François muere a los 6 meses de nacido, así que Charles crece sin presencia de su hermano. El padre de Charles era abogado y trabajaba en el Parlamento, por lo cual, desde pequeño, le puede pagar la mejor educación disponible, que en aquella época estaba limitada a las personas acomodadas. Charles, a los 17 años, entra a la escuela de Derecho, y al igual que su padre se convierte en un abogado que trabaja para la monarquía. Trabajando para el Parlamento, descubre que tiene facilidad para escribir, y decide utilizar su habilidad para simpatizar con los miembros de la nobleza. En aquella época la nobleza tenía sus favoritos dentro de la burguesía, y constantemente los cambiaba. Charles nunca escribió nada en contra del gobierno, y siempre trató de llevarse bien con todos los miembros de las familias más poderosas de Francia, por medio de sus escritos. La vida de este francés hubiera pasado por completo desapercibida, si no fue hasta que cumplió los 55 años, que una mañana algo lo sacó de su rutina. Como todos los días, Charles se despertó, se fue al baño y al darse cuenta de que su esposa no había preparado su tina con agua perfumada para su baño semanal, tampoco encontró su ropa lista para ir al trabajo, ni mucho menos halló su desayuno y sus zapatos boleados al pie de la escalera. ¿La razón? Encontró una carta sobre su escritorio en su despacho, y en ella su esposa le decía que se retiraba y que ya se había cansado de la monotonía de esa vida, que le daba lo mismo ser pobre, porque como mujer estaba igualmente esclavizada, y era sometida por él y por sus hijos que ya eran mayores, así que era el momento de ser libre por primera vez. Esto fue un duro golpe para Charles, y además descubrió ese día que sus hijos llevaban a los nietos en el transcurso de la mañana para que su ahora ex esposa los cuidara, y él no tenía ni idea de qué hacer con ellos. Así que pensó por un largo rato, y al final se le ocurrió que tal vez sería bueno que esos niños escucharan cuentos tradicionales. Charles comenzó a investigar y se dio cuenta que no había libros para niños, y que las únicas historias que había para esos niños estaban llenas de matanzas y crueldad excesiva. Así que decidió que lo mejor era hacer una adaptación de los cuentos. Charles escribió Cuentos de Antaño, en donde hizo la adaptación infantil
con una moraleja al final de cada historia, para que los niños pudieran aprender un mensaje. Este libro es donde se encuentran los cuentos que muchos de nosotros conocemos, como La Cenicienta, La Bella Durmiente, El Gato con Botas, Pulgarcito, Caperucita Roja, Barba Azul y Las Hadas. El libro se publicó hasta que Charles cumplió los 69 años de edad y se hubo retirado para siempre de su empleo, ya que en aquella época era muy mal visto que un hombre de su posición escribiera para un grupo que la sociedad consideraba poco importante. Charles Perrault escribió en toda su vida 46 libros, pero solo 2 eran para niños, y curiosamente son los cuentos infantiles por los que es internacionalmente famoso. Finalmente, murió en su casa en París el 14 de mayo de 1703 a la edad de 75 años. Bueno, esta pequeña historia que les acabo de compartir es la historia de Charles Perrault, un hombre que era abogado, parecía tener una vida cómoda y resuelta, ya no tenía nada de qué preocuparse, gozaba de una vida acomodada y privilegiada. Sin embargo, un día su vida cambió cuando de repente se dio cuenta de lo importante papel que tenía su esposa. Al darse cuenta que ella se fue y ya no tenía nada que hacer con los niños y dijo, bueno, a ver, les voy a contar una historia, ¿qué tan difícil puede ser? Empieza a encontrar en las historias que todas están llenas de matanzas y de cosas que para aquella época eran socialmente correctas. Con el paso del tiempo debemos entender que lo que hoy consideramos en nuestra escala de valores correcto, en unos años ya no lo será. Así que todas las historias deben de tener una adaptación con el paso del tiempo. Hay personas que critican inclusive las adaptaciones que hace Disney, por ejemplo, de los cuentos originales, pero ese llamar los cuentos originales también sería un error. Muchos de esos cuentos ya son una adaptación de otros cuentos. Y así, la literatura es en muchas ocasiones una adaptación de ideas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Así que creo que lo que realizó Charles Perrault estuvo bien. Para su época logró adaptar historias para que fueran importantes y entendibles para los niños. Y esa parte es medular para poder transmitirle algo a las generaciones venideras. Ahora bien, ya que conocimos un poquito de Charles Perrault, quisiera contarles un cuento, hecha una adaptación por un servidor de un cuento de Charles Perrault. Así es, hice la adaptación de una adaptación que hizo Charles Perrault. Así que, sin más preámbulos, escuchemos. Este cuento se llama Piel de Asno. Había una vez un rey que tenía una bella esposa y una hermosa hija. Vivían en un majestuoso palacio rodeado de todas las riquezas que podían imaginar. El rey tenía muchos hermosos caballos, pero de todos sus animales, el favorito era un asno, que tenía un lugar muy especial y que era fuertemente cuidado por sus soldados. Este asno era muy feo y a simple vista nadie lo querría, pero tenía una habilidad única y por ello es que el rey lo cuidaba tanto. Y es que este asno, de todo el heno que comía, lo defecaba en oro. Así es, su excremento era oro sólido, y esta era la fuente de la riqueza del rey. Pero pasó un día que la reina se enfermó, y no hubo medicina ni tratamiento médico que la pudiera curar. Así que en su lecho de muerte, la reina le dijo a su esposo que quería que se volviera a casar después de su muerte, porque no quería que se quedara solo. Después de la muerte de la reina, el rey se dispuso a buscar en todo el reino una nueva esposa. Pero todas las mujeres que veía, ninguna le parecía tan bella como su difunta esposa. Todas, excepto su hija. Así que le dijo a su hija que la tomaría por esposa. Esa noche, la joven princesa lloró amargamente por la decisión que su padre había tomado. Y comenzó en ella un dilema. ¿Qué debía hacer? ¿De obedecer a su padre o huir? Sin saber qué hacer, a la mañana siguiente, la princesa se fue a pasear sola por el bosque en su caballo, y mientras cabalgaba y lloraba con amargura, sin saber qué le dolía más, si la pérdida de su madre o que su padre la quería convertir en su esposa. Sin saber hacia dónde se dirigía, llegó a un sitio donde encontró una hada madrina, y ésta le preguntó qué le pasaba. La princesa le contó su amarga historia, y entonces el hada madrina le dijo: «Pídele a tu padre 4 vestidos que sean imposibles de realizar, y entonces se verá obligado a cambiar de idea». La princesa le dijo: «¿Y cómo deben ser esos vestidos?». «Primero
Pídele uno que sea azul como el cielo. Tu padre no podrá lograr hacer uno así. Pero su padre mandó a sus mejores costureros a reunir las telas más raras y logró hacerle un vestido del color más bello del cielo. Entonces su hada madrina le dijo: dile que te haga un vestido blanco como la luna llena. Y el rey le hizo un vestido que tenía perlas y pedazos de marfil que le daban un color y brillo como la luna que resplandece en las noches. Después le dijo el hada madrina: ahora pídele un vestido que brille como el sol. Y su padre le encargó a sus costureros y joyeros hacer un vestido con hilos de oro y piedras más finas que al girar parecía el resplandor de las llamas del mismo sol. La princesa, muy triste, se daba cuenta que ya solo le hacía falta pedir un vestido y después ya no tendría más que casarse con su padre. El hada madrina la tranquilizó y le dijo: dile que te dé la piel de su asno. Tu padre no va a renunciar a la fuente de su riqueza, porque para ello tendrá que matar al asno. Sin embargo, el rey ordenó matar al asno, y prepararon la piel tal como lo había solicitado la princesa. Después, el rey ordenó hacer los preparativos para la boda. La princesa en su habitación lloraba, cuando apareció el hada madrina y le dijo: toma ese baúl y guarda tus vestidos, excepto la piel de asno. La princesa obedeció y luego el hada le indicó que debía ponerse la piel de asno y cargar sobre su espalda el cofre. Así lo hizo, y con tantos invitados que llegaban llenos de cofres con regalos, nadie notó extraño que un feo asno se movía torpemente entre la gente con un cofre y se alejaba del castillo. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, se puso a caminar erguida, y su hada madrina le ayudó con el cofre y la guió lejos del reino, donde su padre nunca pudiera encontrarla. Llegó a una granja en donde una pareja de ancianos le dio trabajo, y siempre que salía al campo se ponía su piel de asno, porque no quería que nadie la viera, así que no le importaban las burlas de la gente que pasaba. Un día, un joven príncipe recorría el camino, y le llamó la atención ver que una joven trabajaba usando una piel de asno encima, pero lejos de burlarse, se acercó con respeto y comenzó a hablar con ella. Pasó el tiempo y seguía visitándola a menudo. Finalmente, un día le dijo a su padre que se quería casar con la joven que usaba una piel de asno, pero el padre le dijo al príncipe que no podía permitir que su hijo se casara con una andrajosa campesina. Así que la princesa fue a su cuarto donde se ocultó su cofre y se puso uno de sus bellos vestidos y fue al palacio, y el rey quedó impresionado y de inmediato le pidió disculpas por los malos tratos y le permitió que se casara con el príncipe. El príncipe y la princesa, que usaba la piel de asno, se casaron y vivieron felices para siempre. Moraleja: es mejor sufrir las mayores dificultades en lugar de faltar a las creencias y valores de uno. Fin. Y bueno, recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Muchas gracias.